Bienvenidos. En esta sesión vamos a conocer un poquito más sobre los diagramas de flujo de señales y la aplicación de la regla de Mason. Criterios que son muy importantes para el estudio y análisis de las funciones de transferencia en los sistemas de control. Comencemos. Primeramente, revisemos el concepto de un diagrama de flujo de señales. Son, como lo decimos aquí, una alternativa a el manejo con los diagramas de bloques. Al ser una alternativa de manejo a los diagramas de bloques, podremos ver de que representan una forma distinta de representar la misma información que ya se tenía en un diagrama de bloques. Básicamente, aquí están detallados los elementos que conforman el diagrama de flujo. Vamos a escribirlos aquí. Los elementos del diagrama de flujo como tal son las ramas, que son las quienes representan a los sistemas, como ustedes ven allí, es decir, las ramas o flechas, que siempre deberán tener una dirección, son las representantes de los sistemas. Los nodos, que en cambio representan a las variables de los sistemas, como tal. Por ejemplo, como lo muestra ese punto, un nodo puede ser la señal de voltaje VDS, la señal de corriente IDS, así sucesivamente. Entonces, tal como lo muestra también la diapositiva, podemos tener un ejemplo representativo de lo que pudiese ser un diagrama de flujos, donde, por ejemplo, la señal R1DS pasa o se multiplica por el sistema G1DS, y a su vez varias señales como R2DS en este ejemplo y R3DS pasan a través de distintos sistemas, este G3DS, y aquí por ejemplo se puede incluir el signo en el sistema, para juntos crear la señal de voltaje VDS. Esa señal de voltaje VDS, como lo muestra esta gráfica, puede también luego procesarse por otro sistema y crear otra señal o varias señales, como se está mostrando en ese diagrama. No hay más elementos en el diagrama de flujo, solamente las flechas que representan las funciones de transferencia de los sistemas y los nodos que representan las señales. Como ustedes ven, para este ejemplo que está mostrado, aquí es igual la señal VDS. Esta señal VDS que verificamos aquí. Esta señal VDS en este ejemplo es igual a la señal R1DS multiplicada por el sistema G1DS menos importante ver que aquí va un signo menos la señal R2DS multiplicada por el sistema G2DS y más la señal R3DS multiplicada por el sistema G3DS. Entonces aquí con esta ecuación, que nos sirve para verificar el resultado obtenido de VDS, podemos tener una representación interesante de lo que hace un sistema. Aquí en la diapositiva, pues ustedes, y en la lectura, ustedes tienen también la información sobre la señal C2DS, por ejemplo, que como vemos aquí es igual a la señal VDS multiplicada por G5DS, y donde aquí pues lo que se ha hecho es desagregar el valor de VDS que ya lo hemos computado arriba. O por ejemplo la señal C3, que es VDS multiplicado por menos G6, ¿no? Entonces me da menos VDS G6 y me desagrega en esa expresión. Como ustedes se dan cuenta, tenemos allí toda la representatividad de aplicar una función de transferencia y multiplicar por una constante, que es la propia representación de las funciones lineales. Ahora quiero mostrarles algunos diagramas de bloque, cómo se los traduciría a diagrama de flujo, ¿no? Este sería un ejemplo de lo que es la conversión. Si por ejemplo, como él dice aquí, tenemos el típico sistema realimentado de control RDS, ¿verdad?
que ingresa a un punto de suma genera la señal del error EDS. Tenemos la función de transferencia y tenemos la salida CDS y tenemos un feedback o realimentación a través de HDS. La pregunta sería ¿cómo esa señal se convierte en un diagrama de flujo? Y la respuesta es partimos de una señal ERDS que sería el nodo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el nuevo nodo que es EDS, ¿de qué se compone o de qué se convierte? Se convierte de sumar RDS, es decir, llevar la señal de RDS, y aquí le debo poner un 1 para indicar que es la misma señal EDS. Y también se compone de, si yo tengo aquí el nodo CDS, la realimentación. ¿Y qué es la realimentación? La realimentación es la multiplicación de CDS por menos HDS y la combinación de ella misma sobre EDS. Entonces aquí se puede ver lo mismo que vimos en el ejemplo de arriba aplicado, ¿no? Esta operación es RDS por 1 menos CDS por HDS, que es la misma representación de lo que ustedes tienen allá. Para cerrar el esquema, pues me falta encontrar el valor de CDS, y el valor de CDS no es otra cosa que EDS operada, multiplicada por la función de transferencia GDS. Recuerden, esos son los únicos elementos. Las flechas o ramales que vienen a representar las funciones de transferencia, y cuando no hay ninguna es 1 simplemente, y los nodos que representan las señales y variables internas. Aquí podemos hacer un segundo ejemplo para un sistema un poquito más elaborado, ¿verdad? Ejemplo 2 de conversión. Entonces vamos a tomar en cuenta el sistema que está aquí, ¿verdad? En este segundo ejemplo tenemos una función o un diagrama de bloques un poquito más elaborado, ¿verdad? Que por ejemplo tiene a la señal RDS, parecido al anterior, que genera a la señal V1DS. Una función de transferencia genera a V2DS, que entra a un punto de suma. De ese punto de suma, ¿verdad?, se genera V3DS, G2DS, que va ahora a V4, a otro punto de suma. Desde aquí de V3 llega al mismo punto de suma. Y por último tiene a V5 con otro bloque. Vamos a mover un poquito más acá para que. Aquí está G3DS. Y la salida general, que es CDS. Aquí podemos ver que hay una realimentación con H3DS. Y esta realimentación, perdón, lo estoy copiando mal. Ah, no, sí, está bien. Es negativa. De ahí, de lo que era V4, él tiene una realimentación con H2DS y otra con H1DS, ¿verdad? Que es la que se conecta al punto. Entonces básicamente ese es el diagrama de bloques. Entonces si ahora queremos sacar el diagrama de flujo de esa representación de bloques, recuerden que comenzamos con los nodos. Entonces arranco con el nodo RDS y aquí cerca está el nodo V1DS, que es igual a 1 menos algo, ¿verdad? Y ese algo ya mismo lo colocamos. Luego de eso, ¿verdad?, vemos que V1DS se convierte en V2DS a través de una ganancia que es G1DS. Y asimismo V2DS se convierte en V3DS con una ganancia de 1 y otra realimentación que ya mismo la colocamos. V3DS se convierte en V4DS a través de la ganancia G2DS, ¿cierto? Y ahí como que ya podemos comenzar a cerrar puntos, ¿verdad? Por cierto, aquí me faltó colocar que este es V5 y V8, ¿no? Acá arriba.
V5 de S, V8 de S. Entonces podemos comenzar a cerrar algunos puntos aquí, como les decía. El primero, el que está aquí de V3 de S, ¿no? V3 de S es igual a V2 menos H2 por V4, ¿verdad? Entonces aquí está V2 y me falta poner menos V4 por H2, ¿de acuerdo? Entonces borro ese resaltado y comienzo a escribir y digo que esto es V4, pero la ganancia aquí es menos H2 de S. Y lo mismo del lado de acá, ¿verdad? Para generar V1 era igual a R menos H1 por V4. Entonces tengo que hacer algo muy parecido acá atrás, ¿no? Tengo que decir que esto es V4 también, pero que está multiplicado por menos H1 de S. Entonces, para que lo vuelvan a ver, ahí se ve que V1 de S es R de S menos H1 por V4. Y es exactamente lo mismo que usted ve aquí, es R de S menos H1 de S por V4. Es una simple transformación. Y por otro lado, si queremos la conversión a V5, ¿verdad? Aquí está V5 de S. V5 de S es V4, o sea que con ganancia 1 más V3. O sea que de este V3 sacamos también con ganancia 1. ¿Sí? Se ve claro también entonces que V5 es V4, que ya lo teníamos, más V3. Y también tiene un menos adelante hacia CDS, ¿no? Que no hay que descuidarlo. Él viene de aquí de otro lado. Ahora V5 se multiplica por G3 para dar a CDS. Y de ese CDS vemos la última ganancia que sería menos H3DS. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma hacemos la conversión del diagrama de bloques al diagrama de flujo, ¿verdad? Siguiendo las simples reglas que estuvimos viendo. Ahí está la misma respuesta que ustedes vieron, el mismo diagrama que ustedes vieron. Acá pues lo tengo ya en la diapositiva. ¿De acuerdo? Sí, ahí está el ejemplo completo. Bueno, algo interesante que me quiere mostrar este ejemplo es que ciertas cosas del diagrama de flujo se pueden eliminar o se las pueden haber hecho directamente. Por ejemplo, la primera y la más importante aquí es esta, si la ven entre el 1 y el 1. Si usted tiene una línea donde no hay nadie más en medio, ¿verdad? Y multiplica G1 por 1, como esos son bloques que están en cascada, la resultante puede ser directamente G1, ¿verdad? Sin ninguna otra representación. Es decir, podemos eliminar para ir reduciendo también el diagrama de flujo las operaciones que se pueden resolver directamente. Y por acá tengo otra, ¿verdad? Que sería la multiplicación entre menos 1 por H1, que él la puso así, pero yo puedo también multiplicarla directamente, ¿no? Y lo mismo acá, la de menos 1 por H2, como él la tuvo ahí, yo creo que la puse directo ya desde la misma representación. Pues aquí, como ustedes ven, son directas también. ¿Sí? Bien. Eso respecto a la conversión de los diagramas de flujo. Pero ahora vamos a ver una de las cosas más importantes de haber hecho esa conversión, que es el uso de la regla de Mason. Ustedes conocen que normalmente cuando uno construye un diagrama de bloques de una función de transferencia, el siguiente paso lógico es reducir el diagrama de bloque para obtener la función de transferencia resultante de este sistema como tal, ¿verdad? Eso es lo que uno normalmente haría. Sin embargo, si ustedes recuerdan la teoría de las álgebras de diagrama de bloques o del álgebra de diagrama de bloques, puede ser un proceso un poquito complejo. Mason desarrolló esta regla o esta fórmula que vamos a estudiar a continuación para tratar de obtener las funciones de transferencia de este tipo de diagramas de bloques convertidos en diagramas de flujo de una manera directa y estructurada, de tal forma de que no obstruya el cálculo del sistema como tal. Entonces, como lo dice aquí la diapositiva, la regla de Mason es una técnica que utilizamos para reducir los diagramas de flujo de señales para una sola función de transferencia. Como vamos a ver, requiere la aplicación de una fórmula que simplifica y a veces al principio puede ser un poquito confuso el uso de esta fórmula. Si es que el sistema es sencillo y tiene
pocos bloques, por lo general es más sencillo utilizar la función de transferencia a partir de los bloques. Más bien yo diría que la regla de Mason tiene su fortaleza cuando la estructura del diagrama de bloques es un tanto más compleja, ¿sí? Ahora, a simple vista, a simple primera observación, la regla de Mason pudiese parecer compleja, ¿verdad? Y de hecho esa es una de las razones de hacer un video como este. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de entender la regla de Mason, la fórmula de la regla de Mason como tal, es conocer los diferentes componentes tal cual se los va a definir en el diagrama de flujo, ¿ok? Entonces, en ese sentido vamos a mencionar los primeros componentes que vendrían a ser las ganancias de lazo. ¿Sí? ¿Cómo se define un lazo, verdad? Es una rama que se define, como dice allí, al recorrer un camino del diagrama de flujo, y esta es la parte clave, iniciando y terminando en el mismo nodo. De manera general, jóvenes, es algo como esto, ¿verdad? Yo puedo tener varios caminos, pero ahí yo tengo un lazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inicié en este nodo de la izquierda, ¿verdad? Iniciamos aquí, recorremos este camino y terminamos en el mismo nodo. Eso es un lazo. La ganancia del lazo sería igual al producto, si decimos que esto es G1, G2, G3. Entonces la ganancia del lazo en este ejemplo es G1 por G2 por G3. GL quiero decir ganancia de lazo es G1 por G2 por G3. Entonces es el producto de todas las funciones de transferencia que están en el lazo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irlo viendo con un ejemplo para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Y este ejemplo lo vamos a tomar varias veces para poderlo trabajar. Ya se supone que este diagrama está ya convertido a diagrama de flujo, ¿no? En esta parte ya vimos qué era el diagrama de flujo y cómo se hacía la conversión. Aquí está B5DS. Vamos a decir que esto es G2DS. Ahí vamos a poner los nombres de otro color para que RDS, B5DS. Aquí tengo mi ganancia H1. Y este del nodo de aquí es B4DS. Sigo avanzando. Está G3DS. Y luego de G3DS tenemos G4DS. Y luego de G4DS tengo G5 y G7. G5DS, G7DS. ¿Ok? Por aquí, por donde va G5, tengo un avance paralelo que es G6DS. Aquí, junto con G4, tengo un regreso que es H2DS. Y aquí tengo otro regreso que es H3DS, ¿verdad? Y los nodos, para terminar de escribirlos, B4DS, luego viene B3DS, aquí está B2DS, B1DS y la salida CDS. Vamos a llevármelo más a la izquierda para que esté menos apretado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ganancias de lazo? ¿Y cuántas son? Así en términos criollos podríamos decir que las ganancias de lazo son caminos de realimentación, ¿verdad? Caminos cerrados. La primera que yo visualizo es esta, muchachos.
Ese es un lazo, que comienza en B5 y termina en B5. Realmente, como es lazo, pudiésemos asumir que comienza en B4 y termina en B4, pero lo importante es que comience en un nodo y termine en un nodo. ¿Y cuál es la ganancia de ese lazo? La ganancia de ese lazo es G2 por H1, las ganancias, el producto de las ganancias que están en el lazo. Entonces, el primer lazo para mí es G2 de S por H1 de S. Tratemos de identificar más lazos. Aquí yo veo otro. Este es otro lazo u otro camino cerrado. G4 de S por H2 de S, ¿verdad? G4 de S por H2 de S. ¿Qué otro camino cerrado vemos? Aquí les voy a marcar otro interesante. Este también es un camino cerrado, un lazo, ¿verdad? Que pasa por G4, G5 y H3. G4, G5 y H3. Entonces decimos, ese es el tercer lazo o camino cerrado. G4, G5 y H3 de S. Y el último lazo que yo identifico aquí es este, G4 por G6, fíjense ustedes que es un lazo distinto al anterior, y por H3. G4 por G6 y por H3. G4, G6, H3. Entonces, en este ejemplo, 4 lazos que los voy a volver a dibujar rápidamente. Primer lazo, segundo lazo, vamos a poner otros colores, tercer lazo y el cuarto lazo. Ahí están las cuatro ganancias del lazo. Cada vez que ustedes tengan un ejemplo o una resolución usando regla de Mason, lo primero que van a hacer es identificar las ganancias del lazo y el segundo elemento, que son las trayectorias directas. La ganancia de la trayectoria directa es el segundo punto, ¿verdad? Ganancia de trayectoria directa. ¿Sí? ¿De qué se trata la trayectoria directa, como él lo menciona? La trayectoria directa, como lo dice la diapositiva, es el producto de las ganancias encontradas al viajar a través de un camino desde el nodo de entrada hasta la salida en la dirección del flujo. Las ganancias o las trayectorias directas puede ser una sola o pueden ser varias, dependiendo de los caminos que puede tomar el flujo para pasar del nodo de entrada, o sea, de la variable de entrada, al nodo o variable de salida. ¿Okay? Entonces regresamos al ejemplo que teníamos, ¿no? Donde claramente la variable de entrada es RDS y la de salida es CDS. Entonces, para encontrar la trayectoria directa, dígame de cuántas formas distintas puede pasar de R a C. La primera es una clara línea recta, ¿verdad? Pasando por G1, por G2, por G3, por G4, por G5 hasta G7. Entonces, esa sería la primera ganancia de trayectoria directa. La vamos a escribir. G1 por G2 por G3 por G4 por G5 y por G7 de S. Y la segunda ganancia de trayectoria directa, sería, borrando lo anterior, la siguiente. Tocaría pasar por G1, G2, G3, G4, G6 y G7, o sea, yéndose por arriba, G6 y G7. Solo una ganancia lo diferencia, pero al final de los finales es otro camino para llegar del nodo de entrada al nodo de salida, por eso es otra trayectoria directa. En este ejemplo había dos trayectorias directas. G1, G2, G3, G4, está ahí igualita, y ahí va la diferencia, él se va por G6 de S y G7 de S. Entonces en este ejemplo hay dos ganancias de trayectorias directas, hay dos trayectorias directas. Entonces las trayectorias directas son básicamente caminos directos que hay entre la variable de entrada y la variable de salida. Para hallar usted va a decir, oiga, pero ¿cómo sé yo cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida? Recuerde que la regla de Mason la usamos para sacar una función de transferencia. Entonces, para saber cuál es esa función de transferencia, debemos definir cuál es la entrada y cuál es la salida. Siempre va a ser muy fácil.
Los caminos cerrados o lazos que no se tocan es el otro elemento que necesitamos para poder aplicar la regla de Mason, ¿verdad? Los lazos que no se tocan son aquellos que no tienen nodos en común, es decir, que no pasan por los nodos comunes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si revisamos lo que tengo yo aquí, en este ejemplo, la ganancia o el lazo que teníamos con G2H1 no se toca con G4H2, que tampoco se toca con G4G5H3 y con G4G6 y H3. ¿Sí? Entonces son lazos que no tienen entre sí nodos en común. Y esto se volvió allá. Entonces déjenme marcarlos esos lazos que no tienen nodos en común. Tengo que primero quitar el resaltado que había puesto. Entonces vamos a ver si lo ponemos con doble resaltador. Por ejemplo, él dice que G2GH1 no se toca, no se conecta con G4H2. Efectivamente, esa pareja son lazos que no se tocan. Tampoco se conecta con el lazo que es G4G5H3. Entonces, esos dos que están mostrados allí, el amarillo y el naranja, no se tocan. Y tampoco se toca con G4G6H3, ¿verdad? Sí, el amarillo no se toca con ninguno de los otros dos. ¿De acuerdo? Sin embargo, el anterior, el otro sí tiene nodos en común, ¿verdad? O sea, los otros tres entre sí tienen nodos en común. En este ejemplo, entonces, como les acabé de mostrar, hay 3 lazos que no se tocan. Entonces vamos dibujo por dibujo. El primer lazo que no se toca es este que ustedes están viendo, G2H1. Y si quieren uno puede decir, los puede separar. G2DS, H1DS. ¿Contra quién no se toca él? Bueno, yo puedo comenzar diciendo, no se toca con G4H2. Esa es la primera parejita que no se toca. G4 H2DS. ¿Cuál es la segunda ganancia o la segunda pareja de lazos que no se tocan? La segunda pareja de lazos que no se tocan es G2DS por EH1DS por G4 G5H3. Asimismo, él con él no se tocan. Son una pareja de lazos que no se tocan. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que esto multiplica por G4 G5H3. Y por supuesto, la tercera, ¿verdad? Es el mismo G2H1, pero con el otro lazo que tampoco se toca. ¿Cuál es el otro lazo que tampoco se toca? G4 G6H3. Con ese no se toca. G4 G6H3. G4 G6H3. Listo, esas son las 3 definiciones que nosotros necesitamos. La ganancia de lazo, la ganancia de trayectoria directa y la ganancia de lazos que no se tocan. ¿Ok? Vamos a ponerle como que A, B y C para que no se confunda con la numeración 1, 2 que tenemos para allá. Bueno, hecha esa definición, viene ahora la definición per se de la regla de Mason. La regla de Mason dice que si G de S es la función de transferencia entre la salida C de S y la entrada R de S, esto es igual a esta formulita que ustedes ven aquí. Primero la sumatoria en K de T de K por delta K y en el denominador una variable que se llama delta. Ya vamos a definir de qué se trata cada una de ellas. Primero, ¿qué es K? K es el número de trayectorias directas. ¿Qué eran las trayectorias directas?
los caminos que me llevan desde el nodo de entrada y terminan en el nodo de salida. En el ejemplo, ¿cuántas trayectorias directas había? Había 1 y 2. O sea que en este ejemplo K es igual a 2. Ese es el número de trayectorias directas. Fíjense ustedes que la sumatoria de la fórmula está en función de K. Entonces en este ejemplo esa sumatoria será de dos variables, ¿no? Vamos a sumar dos términos más bien. Ahora, ¿qué son los términos T de K? T de K es la késima ganancia de trayectoria directa. Es decir, del ejemplo que sacamos son estas dos. O sea, este es K1, este es T1, perdón, y este es T2. ¿De acuerdo? Las ganancias de trayectoria directa. ¿Sí? Entonces básicamente ya tenemos claro este primer término y este segundo, mejor dicho. Tenemos claro hasta allí, déjenme reformularlo bien, que es K y este primer término T de K. Nos faltaría el delta K, pero para entender mejor el delta K deberíamos ir primero hacia el delta. ¿Cómo es el término delta? Porque el delta o el K es un derivado del delta. El término delta que está en el denominador es igual a 1 menos la sumatoria de las ganancias de lazos simples. ¿Sí? Ganancias de lazos simples. Más la sumatoria de las ganancias de lazos dobles. Cuando nos referimos a esto de lazos simples y lazos dobles, en realidad lo que estamos haciendo es referencia a lo que vimos hace un ratito, el famoso caso de los lazos que no se tocan. Entonces, cuando yo digo lazo simple, me refiero a todos los lazos simples en general, ¿no? A todas las mallas que vimos, a todos los caminos cerrados que vimos. Cuando digo lazos dobles, me estoy refiriendo a parejas de lazos que no se tocan entre sí. Según la regla de Mason, lo que sigue es menos, vean ustedes la definición, ganancias, perdón, acá arriba, ganancias de lazos simples más ganancias de lazos dobles. Ahora dice menos ganancias de lazos triples. Entonces lo que él está diciendo aquí en la regla es que ahora es menos la sumatoria de ganancias de lazos triples más cuádruples y así sucesivamente. Pero cuando habla de lazos dobles y triples, habla de lazos que no se tocan de dos en dos, lazos que no se tocan ninguno de los tres y así sucesivamente. En el ejemplo que vimos ahorita no había, como ustedes vieron, los lazos que no se tocan, solo había dobles, solo había de a dos, porque hay 4 lazos, pero jamás vamos a poder identificar 3 lazos que entre los 3 no se toquen para nada. Esa es la regla de Mason como tal. Lo que vamos a hacer ya para ir finalizando la clase es primero encontrar la función de transferencia del ejemplo que ya teníamos desarrollado y hacer un segundo completamente nuevo. Y luego pues obviamente les queda otro ejemplo para que ustedes lo puedan resolver y comparar porque está resuelto. Entonces, vamos a tratar de encontrar la función de transferencia usando la regla de Mason para el ejemplo que ya habíamos desarrollado, ¿no? Entonces, con este esquema, ¿verdad? Para el ejemplo, primero decimos que K es igual a 2. Acuérdense que K es el número de trayectorias directas. Y aquí vimos que teníamos 2 trayectorias directas. Siguiente, lo que tenemos que hacer es encontrar las ganancias de las k'ésimas trayectorias o de cada una. Entonces esas ganancias ya están aquí. Simplemente podemos decir que la primera trayectoria es T1, TK, ¿verdad? Y la segunda es T2. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos a definir delta, que ese es pues el importante, ¿verdad? Delta
ese delta, que es el denominador según la regla de Mason, como ustedes ven aquí, siempre comienza con un 1. Y si ustedes se acuerdan de las reglas de transformación de bloque, de la realimentación, los denominadores siempre comienzan con 1 menos o 1 más, ¿verdad? Entonces, según esta representación, ese menos, lo primero que tengo que ponerle aquí es todas las ganancias de lazo que habíamos encontrado. O sea, cuando él dice simple, son todas las que encontramos. En el desarrollo del ejemplo encontramos estas 5 ganancias de lazo, ¿verdad? Estas 5 ganancias de lazo que ustedes tienen aquí. Entonces son esas 5 que tengo que colocar allí. Para facilidad simplemente voy a no escribir a cada rato la dependencia de ese. Voy a poner solo el nombre de las funciones para que sea más sencillo. Entonces la primera es G2 por H1, ¿verdad? Entonces digo 1 menos G2 por H1. La segunda es G4 por H2, de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Más G4 por H2. La tercera es G4 por G5 por H3. G4 por G5 por H3. La cuarta es G4 por G6 por H3. G4, G6, H3. Y ya está esto, ¿verdad? Las ganancias de los lazos simples. Ahora esto es más las ganancias de los lazos dobles que no se tocan. Ya las habíamos separado aquí. Son precisamente estas tres. Esta es una ganancia de lazos que no se tocan de a dos. O sea, es una ganancia de lazos, de dos lazos que no se tocan. Ahí, a eso es que nos referimos con dobles. Entonces el siguiente término es G2H1 por G4H2. G2H1 por G4H2. Es esta que estaba aquí, ¿no? G2H1 por G4H2. La otra es G2H1 por G4G5H3. G2H1 por G4G5H3. Y la última ganancia de lazo que no se toca es G2H1 por G4G6H3. G2H1 por G4G6H3. Si aquí hubiera habido una tercera malla, qué sé yo, que hubiera habido una mallita por aquí que no se toca con ninguna, entonces ahí tendríamos una ganancia de lazo que no se toca triple, o sea, 3 lazos que no se tocan entre sí. Pero este no es el caso en este ejemplo. Aquí no hubo, a pesar de que hay 4 mallas, solo había parejas de lazos que no se tocan de a 2. Por lo tanto, ya no tengo más, es decir, no continúa esta sucesión. Ese es mi delta. Sí. Para poder terminar la fórmula, me quedan hallar los delta K, o sea que necesito hallar delta 1 y delta 2. Entonces, vamos a tratar de entender qué es delta 1. Y bueno, y me faltó la definición de los delta en la expresión. ¿Qué son los delta K? Vamos a reescribirla de aquí. ¿Qué son los delta K? Los delta K son iguales a los delta. Por eso lo primero es encontrar el delta. Pero del delta quitamos, ¿verdad? La sumatoria de los términos, como dice allí, de ganancia de lazo en delta que tocan a la késima trayectoria directa. Términos que tocan la trayectoria directa K. Como lo dice la diapositiva, en otras palabras, lo que queremos decir es que a delta K partimos de delta y eliminamos cualquier lazo, simple o doble. Obviamente si se elimina el simple, se elimina el doble, que tocan a esa trayectoria. Ustedes se van a dar cuenta que en este ejemplo que yo he desarrollado, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque si vemos la primera trayectoria, y voy a tratar de colocar otro resaltador de otro color rojo fuerte y más grueso. Esta es la primera trayectoria, muchachos. Si ven la trayectoria marcada de rojo, lamentablemente, digamos así, lamentable por este esquema, se toca con esta trayectoria amarilla, se toca con esta naranja de dentro, se toca con la de aquí y se toca con la de allá. Es decir, la trayectoria 1, la que yo llamé trayectoria 1, se toca con las 4 mallas.
Por lo tanto, si lo que acabo de decir es que el delta es igual, el delta K, en este caso el delta 1, es igual al mismo delta, quitando todas aquellas ganancias de estas que se tocan con la trayectoria principal, como todas se tocan con la trayectoria principal, hay que eliminarlas a todas. Por lo tanto, delta 1 simplemente es igual, vamos a hacer para que se vea aquí, delta 1 simplemente es igual a 1. Eso. Ahora, algo parecido nos va a pasar con el delta 2. Recuerden, el delta 2 sería igual al delta quitando todas las ganancias de trayectorias y de lazos que se toquen con la trayectoria 2 principal. La trayectoria 2 principal, si ustedes se acuerdan, era esta. Esta es la trayectoria 2 principal, ¿cierto? La que tenemos cuando K es igual a 2. Se toca con el lazo amarillo, se toca con el lazo interno que está aquí, se toca con el lazo que está aquí y también se toca con el lazo que va por acá. Es decir, se toca con los 4 lazos. Por lo tanto, nuestro delta otra vez es 1. Nuestro delta 2 es 1. O sea, dependiendo de lo compleja que es la expresión, se puede escribir, pero yo diría, pues básicamente, si lo quiero escribir en forma resumida, ¿verdad? Que el C de S sobre R de S para este ejemplo es igual, miren la fórmula, TK por delta K. T1 era, aquí está T1, ¿se acuerdan? T1 es G1, G2, G3, G4, G5, G7. G1, G2, G3, G4, G5, G7. Por 1, o sea, ella misma, ¿verdad? No sé si me explico, estoy haciendo. Esto sería, como hubo 2 trayectorias, para hacer un poquito más claro, esto sería como que fuese, caramba. Déjame escribir aquí para que sea claro. Primero borrar. Esto es como que si fuese esta fórmula ahí escrita. Es como que si fuese T1 delta 1 más T2 delta 2 sobre delta. Esa es la fórmula, ¿verdad? Y entonces, como les estaba diciendo acá, vamos a ponerla ahí, T1 delta 1 más T2 delta 2 sobre delta. T1 es G1, G2, G3, G4, G5, G7 por 1, porque delta 1 es 1, más la segunda trayectoria que es G1, G2, G3, G4, G6, G7. G1, G2, G3, G4, G6, G7 por 1 también sobre el delta, que por espacio no lo voy a escribir totalmente. Entonces, esa es la idea, esa es la aplicación de la regla de Mason, poder encontrar la expresión directamente. Voy a desarrollar un segundo ejemplo completo y les queda un tercer ejemplo completo en la diapositiva para que ustedes puedan revisarlo con mayor detalle, ¿no? Ahí está el ejemplo 1. Entonces, vamos a desarrollar este ejemplo 1 y les propongo la metodología para hacerlo, ¿no? Que de hecho se basa en lo que acabamos de ver. Bien, en este ejemplo parto de la señal de entrada RDS. Aquí está mi G1 DS. A ver, vamos a poner de otro color los nodos para, ¿cómo tiene él allí? Para que no se nos confunda. G1 DS, G2 DS, él regresa con H1 DS, G3 DS, G4 DS que regresa con H2 DS, G5 DS que ya va o llega al nodo de salida CDS, y los regresos, ¿verdad? De CDS él llega a este nodo a través de la función G6DS
de este nodo llega a otro con G7DS y alimenta hacia adelante con H4DS, y de G7 va al nodo B4, que era donde salía B2, a través de la ganancia H8, perdón, G8DS, no H sino G8DS. Este es el ejemplo. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle nombre a los nodos. RDS, B4DS, B3DS, B2DS, B1DS, voy a cambiar de color el de la salida, es CDS, B5DS, y este nodo lo llama B6DS. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este ejemplo? Hallar la función de transferencia resultante GDS igual CDS sobre RDS, ¿verdad? La función de transferencia CDS sobre RDS. Esa es mi incógnita de este ejercicio, ¿ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir en el mismo orden que fuimos anteriormente, ¿no? Para desarrollarlo. Primero, las ganancias de trayectoria directa. Otra vez, voy a, por ligereza, por facilidad de escritura, voy a omitir la dependencia de S, pero cuando usted trabaja al final tiene que escribir toda la función de S. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas ganancias de trayectoria directa ven ustedes, identifican ustedes aquí? Si la entrada es R y la salida es C, claramente en forma directa solo hay un camino que me lleva de R a C, ¿cierto? Y ese camino es este que marco aquí, ¿verdad? Ese es el camino que me lleva de R a C. Por lo tanto, esa ganancia de trayectoria directa sería G1 por G2 por G3 por G4 y por G5. Esa es la ganancia de trayectoria directa. Ahora, vamos a identificar las ganancias de los lazos, todas las lazos que haya. ¿Cómo era la característica para poder definir un lazo? Para poder definir un lazo nosotros decimos que es un punto que llega de un nodo y vuelve al mismo nodo. Entonces aquí yo tengo, por favor, 1, ¿verdad? El que comienza en B4, B3. 2, el que comienza de B2 a B1. 3, de B5 a B6. Y esta casi no se ve, no, mejor esta. Y este, ¿verdad? Que es el lazo más grande que los involucra a todos. O sea, G2, G3, G4, G5, G6, G7 y G8, ¿verdad? Entonces, ese es, yo veo entonces otra vez la existencia de 4 lazos, 4 ganancias de lazos. ¿Ok? Los vamos a escribir. Los vamos a escribir los 4. Entonces, el primero sería G2H1. ¿Cierto? Ese representa esto. Ese es el primero. El segundo es G4H2. G4H2. El tercero, realmente no hay un orden, es G7H4, ¿no? G7H4. Y el último lazo es el grande. Este, G2, G3, G4, G5, G6, G7 y G8. Sin pasar por las H. Pero es un super lazo dentro de otro lazo. G2, G3, G4, G5, G6, G7 y G8. O sea, del 2 al 8. G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Tengo 4 lazos. Si ustedes revisan hasta aquí en la diapositiva, tengo exactamente los mismos 4 lazos. ¿De acuerdo? Una trayectoria directa, 4 lazos. Ahora vamos con los lazos que no se tocan. Todas son ganancias, ¿no?
como hay 4 lazos, pueden haber varios casos. Así que primero digo dobles, o sea, parejas de lazos que no se tocan. Parejas de lazos que no se tocan. Entonces, una manera sistemática de hacer esa búsqueda es que yo parta o agarre un lazo, ¿verdad? Y diga con quiénes no se tocan. Y claramente se ve allí que ese lazo G2H1 no se toca con quién. No se toca con G4H2 y tampoco se toca con G7H4. Con el de afuera sí se toca, pues de hecho el de afuera pasa por G2. ¿De acuerdo? Entonces, G2H1 con G4H2 sería esos dos serían la primera parejita. G2H1 con G4H2. La segunda parejita que no se toca, G2H1 con G7H4. G2H1 con G7H4. G2H1 con G7H4. Listo, ahí están dos parejas de lazos que no se tocan, ¿no? Esta fue la segunda, ¿no? Listo, ahí ya tomé como referencia G2H1. La siguiente sería tomar como referencia G4H2, ¿verdad? A G4H2. ¿Con quién no se toca G4H2? Obviamente que no esté repetido. Usted va a decir con él de nuevo, pero ya lo escribí, pues no. No sería ese, sino G4H2 no se toca con G7H4 en forma doble. No se toca con G7H4. G4H2 con G7H4. ¿De acuerdo? Y ya no hay más. ¿Por qué ya no hay más? Porque el otro lazo, el que no he mencionado aquí, es este. Y él se toca con los otros tres, así que no hay parejas que asocien a ese lazo. Ahora, lo siguiente que uno tiene que observar es a ver si hay lazos que no se tocan triples. Y resulta que sí hay un triple, ¿verdad? Sí hay un triple que es obviamente los tres, pues, ¿no? Estos tres no se tocan en ningún momento entre sí. Sí se tocan con el cuarto, pero entre los tres no se tocan. Entonces hay un triple que vamos a representar aquí. Un solo triple, que sería los tres chiquitos, ¿verdad? Que sería G2H1 por G4H2 y por G7H4. Hay un triple. ¿Sí? Bien, con esas definiciones pues, procedemos a escribir ya nuestro delta. Y aquí se los voy a poner en la diapositiva la regla del delta. La regla para crear el delta es que delta sea igual a 1 menos, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero? La ganancia de lazo simple. Es decir, todas las ganancias de lazo que definí, que eran 4. G2H1 es la primera. Más, me estoy mirando aquí, ¿no? Las ganancias de lazo simples, ¿no? Sin ver que se toque o no se toque. G2H1 más G4H2 más, el tercero es G7H4 y más, el cuarto es G2, G3, G4, G5, G6, G7 y G8. G2, G3, G4, G5, G6, G7 y G8. Y con eso cierro ya el primer paréntesis de esta cuestión, ¿verdad? Con eso cierro ya el primer paréntesis. Estoy viendo esta definición de delta. Y ya puse 1 y ya puse la ganancia de los lazos simples. Ahora vienen las ganancias de los lazos dobles. O sea, más las ganancias de lazos dobles que también las definí. Las ganancias de lazos dobles son algunas. La primera, esta que está aquí, G2H1, G4H2. G2H1, G4H2. La otra, G2H1, G7H4. G2H1, G7H4. Otra, G4H2, G7H4. G4H2, G7H4. Y ya, con eso matamos
lo de los términos dobles, ya está. Como en este ejemplo hubo un término triple, ese término triple también sigue con la alternancia de signos de esos paréntesis, ¿no? Ahora ese es menos, ¿no? Menos la ganancia de los lazos triples. Y el triple es G2H1, G4H2, G7H4. Y con eso definimos el delta, que va a ir en el denominador de la función de transferencia. En este ejemplo solo tenemos una ganancia de lazo directo, que es T1, ¿verdad? Y recuerden entonces que eso quiere decir que debemos tener un delta 1. ¿Y cuál era la regla para hallar el delta 1? Él decía, el delta 1 es igual a delta quitando los lazos o las ganancias de los lazos que toquen a esa trayectoria principal. No olvidarse que mi trayectoria principal es esta, ¿verdad? Y que al hacerlo se toca con este lazo, se toca con este lazo, se toca con este lazo y por supuesto que se toca con el lazo central. Es decir, se toca, la trayectoria directa toca a todos los lazos. Perdón, hay un lazo que no toca, no sé por qué dije eso. Hay un lazo que no toca, que sería ¿cuál? El que lleva a G7H4, ¿no? Se toca con esos dos, pero con este lazo que está aquí no se toca. Por lo tanto, esa ganancia G7H4 es la única que va a seguir apareciendo en nuestra función. ¿Sí? Entonces, vamos armándolo. El delta 1 es igual al delta (1) y si ustedes quieren, a ver, podemos hacer algo para que no se borre. Se puede hacer directamente, sin embargo, puedo sacarle una copia para tachar sobre mi copia. Entonces puedo decir con rojo, delta 1 es igual a 1 menos todas las ganancias que van tocando. Entonces también se puede ver aquí en el diagrama, ¿no? Lo puedo marcar acá para que no tenga que irme, ¿verdad? Si este es el lazo principal, G2H1 se tocan, o sea, se elimina. G4H2 se toca, se elimina. G7H4 se queda porque no toca, ¿verdad? G2, G3, G4 se eliminan. Si quieren un pequeño truco, una manera sencilla es encontrar las letras que no se tocan. En este caso las letras son G7 y H4. Y solo términos que solo tengan esas letras quedan, los demás van. Por ejemplo, este, ¿por qué se elimina? Porque habla de G2 y H1. Miren, este que tiene G7 y H4 también igual se elimina porque contiene G2H1. Entonces se elimina todo el término. Lo propio acá y lo propio acá. Es decir, luego de hacer ese análisis, el delta 1 simplemente es igual a 1 menos G7H4, que no se eliminó porque no se toca con la trayectoria principal. ¿Estamos listos? Podemos escribir la función de transferencia CDS sobre RDS. Recuérdense que en este caso tendría que ser igual a T1 por delta 1 sobre delta, ¿verdad? Porque solo hubo una trayectoria directa. Entonces, sería, en este caso, la trayectoria 1, que dijimos que era G1, G2, G3, G4, G5. G1, G2, G3, G4, G5. Por el delta 1, que es 1 menos G7, H4. Y todo dividido para el delta que está ahí arriba y que no lo escribo todo, ¿verdad? Lo cual sería allí ya nuestra función de transferencia resultante. Bien, estamos casi ya terminando. Aquí está el ejemplo 1. Y ustedes verán pues que está lo mismo que hice yo. Está aquí escrito. Y aquí está pues la función de transferencia resultante usando la regla de Mason. En la diapositiva que les dejo un segundo ejemplo, que es ese que ustedes ven allí. Y en ese ejemplo 2 está así mismo desarrollado todo lo que son las trayectorias directas, los lazos que no se tocan. Y por supuesto la representación usando la regla de Mason. Sugerencia, después de leer el libro y ver esta clase o este video, traten de resolverlo primero y luego comparen el resultado con lo que está allí. ¿Sí?
Bueno. Listo, con eso estamos terminando esta sesión especial sobre reglas de Mason. Agradezco mucho la atención a este video. Muchísimas gracias.